¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esperamos en Dios que todos se encuentren bien, gozando de todas las bendiciones que el Señor nos puede dar. Y hoy traemos una palabra para cada uno de ustedes y para nosotros. Amén. Los saludamos, hermanos, amigos, hermanos en Cristo, familia y todo aquel que pueda ver y escuchar este video. Deseamos con todo el corazón que Dios les bendiga a través de su palabra. Amén. En el nombre de Jesús vamos a comenzar y Sí. vamos a empezar a hablar acerca de los planes. Todos tenemos planes en la vida, ¿verdad? A corto, a largo, a mediano plazo. Todos hacemos planes. Simplemente para la tarde qué vamos a comer, o para el otro día a dónde vamos a ir, o qué voy a ponerme para ir a trabajar. Siempre estamos haciendo planes. Muchas veces los hacemos ya en manera inconsciente, que están ya programados en nuestra mente y en nuestra rutina diaria. Esos planes a veces no se cumplen. Muchas veces planeamos que vamos a ir a tal lado al siguiente día y a veces muchos no amanecen y sus planes ahí se acabaron, ¿verdad? Nosotros en la iglesia cada año, para principios de año, hacemos un libro de sueños. Hacemos un libro de sueños. Yo traje el mío para mostrárselos. Es donde ponemos y plasmamos todos aquellos sueños, aquellos planes, metas, anhelos que tenemos, tanto materiales como espirituales, ¿verdad? Porque debemos de tener ambos. Estamos en la carne y tenemos planes materiales, pero también tenemos que vivir en el espíritu. Eso significa vivir bajo la obediencia y el agrado de Dios, ¿verdad? Sí, la cobertura de Dios. Ajá. Este es nuestro libro de sueños que hacemos cada fin de año. Lo hacemos con el gozo y con la plena seguridad que nuestros planes están puestos en Dios. Aquí plasmamos en dibujos, en letras. ¿Sí? Este es el logo para este nuevo año. Lo están viendo al revés tal vez, pero este es el logo de fruto abundante para este año. Los que somos de la iglesia lo conocemos, pero los que no, es la palabra rema que usamos que se proclama en la iglesia cada principio de año. Y este libro de sueños, ahí escribimos tanto metas como si quisiéramos tener una casa, un carro o hacer un viaje. Pero lo principal que tenemos que plasmar en estos libros son nuestras metas espirituales. Hasta dónde queremos llegar espiritualmente, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Hasta dónde queremos llegar en nuestra relación con Dios. Entonces, todos estos sueños que están escritos aquí, yo tengo como 3 años aquí escribiéndolo, 4 años, y están todos mis sueños, mis anhelos. Y al principio de año yo tenía muchas metas materiales. Cuando empezaba yo en la iglesia y empezaba a conocer a Dios, mis metas eran casi todas materiales. Pero poco a poco esas metas fueron quedando atrás. Y hoy, si a alguien le prestaría mi libro para que lo leyera, se daría cuenta que mis metas ahora han cambiado. Todas mis expectativas han cambiado. Les estoy hablando como ejemplo en manera personal. Pero no por eso he dejado de tener metas también materiales, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es, ¿realmente ponemos nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos en las manos de Dios? ¿Realmente lo encomendamos a Dios? ¿O solamente lo escribimos, o lo pensamos, o lo planeamos sin tomar en cuenta a Dios? ¿Verdad? Cuando empezamos este año, lo empezamos cada fin de año se hace fiesta, se celebra que un año se terminó y que Dios nos permitió llegar a final de años y comenzar un nuevo año, ¿verdad? Se hace la fiesta de fin de año, celebrando, muchas casas se celebra. Lo ideal es que se celebrara, en verdad, agradeciendo a Dios, pero casi siempre celebramos pues en desorden, en muchas cosas que a Dios no le agradan. Pero bueno, eso es cosa que se aprende. Entonces, Sí, poco a poco se va aprendiendo. Y no estamos ahora sí en la carne, pero poco a poco Dios va, ahora sí entra a tu corazón, en tu mente, y cambia las cosas, las perspectivas, como dice mi esposa. Y aquí estamos, mire, ya ahora sí el tiempo está pasando, ya van 6 meses. Y gracias a Dios, hasta aquí nos ha cuidado Dios, y hay que dar gracias a Dios siempre por eso. Así es. Entonces, pues tenemos muchas metas, ¿verdad? Como al principio de año, las metas que teníamos pues abarcaban desde enero hasta lo que es diciembre. Pero seamos sinceros, yo creo que ninguno de nosotros teníamos en mente esta situación que estamos viviendo.
no estaba en nuestra mente, no estaba en nuestros planes, ¿verdad? No existían estos días en nuestros planes. Y esto, en la mayoría, quizá algunos han logrado realizar sus metas, sus propósitos, y qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero la mayoría de las metas y propósitos que teníamos se truncaron, sobre todo los materiales. Pero en lo espiritual, ¿qué está pasando? En lo espiritual realmente estamos siendo mejores, ¿verdad? Amén. Estamos aprendiendo más de Dios, estamos conociendo más a Dios. Muchos en estos días se preguntan, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite tantas muertes? Los que conocemos a Dios o estamos conociendo a Dios y somos cristianos o aquel aunque no sea cristiano, bueno, cristiano es todo aquel que sigue a Jesús, ¿verdad? Que cree en Cristo. Entonces, todos los que leemos la palabra de Dios sabemos que todas las cosas para quien ama a Dios y le obedece son para bien, ¿verdad? Aunque en la carne es difícil entenderlo, pero si estamos en el Espíritu es algo que es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque las pruebas nos fortalecen, las pruebas fortalecen tanto nuestra carne como nuestro espíritu, nuestro carácter se forma también en las luchas, en las batallas, pero sobre todo la comunión con Dios. ¿Sí? Cuando tenemos luchas y batallas es cuando más nos acercamos a Dios. Así es. Ahora que somos cristianos, pues nuestra meta es permanecer siempre en Dios. Pero cuando no lo éramos, cuando teníamos problemas es cuando nos acordábamos de Dios, ¿verdad? Pero ahora es que tenemos que mantener una comunión perfecta con Dios. Entonces, Dios permite muchas cosas. ¿Por qué? Porque Él nos dio la libertad de pensamiento, nos dio la libertad de elegir. Él no puede coartar esa libertad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así nos creó libres. Dios lo permite. Vamos a ver un ejemplo cómo Dios permite las cosas malas en nuestra vida. Bueno, que para nosotros en lo físico, en lo carnal, son malas, ¿verdad? Pero cuando venimos a la palabra de Dios, nos dice cuál es el propósito de cada cosa en nuestra vida. Un ejemplo está lo que vivió Job. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Sí, ¿qué nos dice? En la palabra de Dios de Job 1:12 dice la palabra: dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amén. Amén. Ahí es un ejemplo como Job, si quien conoce de Job sabe que Job era un hombre íntegro delante de Dios, ¿verdad? Era fiel a Dios, era honesto, era un hombre que atendía siempre primero a Dios, tenía siempre a Dios presente, era un hombre justo delante de Dios. Y en un momento a otro perdió todo en su vida, todo. Sin embargo, él pasó muchas tribulaciones, mas no renegó de Dios, ¿verdad? Todos lo sabemos que Job es un gran ejemplo de paciencia y perseverancia en Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que aunque hay cosas malas que acontecen, hasta ahorita, como dice, Dios nos ha guardado, pero no sabemos cuáles son los planes de Dios. Lo único que sí sabemos es que los pensamientos y planes de Dios son mayores a nuestras expectativas, ¿verdad? A las que nosotros como humanos tenemos. Entonces, en eso tenemos que confiar. Para pedir algo o para hacer planes, primero tenemos que pedir y planear de acuerdo a estatutos que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? De acuerdo a su palabra, alinearnos con su voluntad. Y para hacer también los planes debemos saber si están dentro de los planes de Dios. Pero ¿cómo es que logramos esto? Pues tenemos que ir a la palabra, tenemos que conocer la palabra de Dios, porque ahí está su voluntad escrita. Entonces, el tratar de conocer la voluntad de Dios tiene varias ventajas. Tratemos primero de saber cuál es la voluntad de Dios. Vamos a verlo en Efesios 5, 15 al 17. Sí, la palabra de Dios dice así: mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Dice que andemos como entendidos, no como insensatos, ¿verdad? Tenemos que andar como sabios, y sabemos que la sabiduría se adquiere a través de la palabra de Dios, porque la sabiduría es el principio de la palabra de Dios.
del conocimiento de Dios, ¿verdad? Dice que tenemos que andar así como entendidos. ¿Por qué? Dice, porque los tiempos son malos. Estos tiempos son malos y lo estamos viendo. Estamos viviendo unos tiempos que antes nunca habíamos vivido, por lo menos no en esta generación de nosotros, ¿verdad? Generaciones atrás sí, y peores, porque han vivido guerras, han vivido pandemias también, que en su momento fueron igual o más graves que las de ahora, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener presente que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de angustia, tiempos de enfermedad, tiempos de violencia, que antes no habíamos vivido, por lo menos no en nuestras generaciones, como les he dicho. Entonces tenemos que nosotros estar unidos a Dios. Si queremos entender a alguien, que en este caso queremos entender a Dios, ¿qué hacemos? Cuando encontramos a una persona que nos agrada, ¿verdad? Que queremos que sea nuestro amigo o nuestra pareja o nuestro novio, ¿qué tenemos que hacer? Pues empieza platicando, ¿verdad? Conociendo los gustos de cada quien. Sí, tener una relación, ¿no? Una relación poco a poco para conocer sus gustos y su forma de ser. Así es igual con Dios. Hay que escuchar y leer la palabra para entender poco a poco. Uh-huh. Sí, tenemos que conocerlo. La manera de comunicarnos con Dios es leyendo su palabra, ¿verdad? Sí. Hay uno que le llaman el triángulo del éxito, que es la oración, la lectura de la palabra y la meditación de la palabra. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos a ver acerca de la oración, donde en Mateo Cristo nos enseña cómo orar al Padre, ¿verdad? Que es la oración del Padre Nuestro, pero solamente vamos a ver la antesala de esa oración. Sí, en Mateo 6:6 dice la palabra: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así Amén. Es. La palabra de Dios nos está diciendo que para tener una relación con alguien tenemos que tener esa intimidad, ¿verdad? Esa intimidad, porque digamos que como estudiantes en la escuela conocemos a mucha gente, ¿verdad? En un grupo hay muchos jóvenes, muchas personas que nos relacionamos de alguna manera. Pero ¿qué pasa? No tenemos, todos son una amistad con todos, ¿verdad? No todos son nuestros amigos. Siempre donde quiera que vamos encontramos a una persona especial, a alguien que compagina con nosotros, uh-huh. que tiene que es compatible con nosotros, ¿verdad? Compatibilidad. Ajá, entonces tenemos que nos vamos acercando poco a poco a conocerlo, a hablar con él, pero no en bola, porque cuando tratamos con las personas en grupo es diferente la relación que hay. Entonces así con Dios tiene que haber una intimidad. Intimidad se refiere a tiempos tiempos de comunicación a solas, ¿verdad? A solas, como con un amigo cuando nos sentamos con alguien a platicar y apenas lo conocemos, pero empezamos a contarle nuestras cosas, nuestros problemas o si nos sentimos mal. Eso significa que hay compatibilidad con esa persona y empezamos a establecer una relación de amistad, de comunicación, ¿verdad? Así es con Dios. Tenemos que sentarnos con Él a solas, a platicar con Él, a contarle nuestras cosas, ¿verdad? Eso significa la intimidad con Dios. La oración tiene que ser a solas, en lo secreto, porque si no, no puede haber una buena comunicación. Hay distractores que interrumpen, igual con los amigos, ¿verdad? Estás tú platicando con tu amigo, con tu novio y de repente llega otro y te habla o ya por allá suena un claxon o cualquier cosa y te interrumpe lo que estás hablando, lo que estás comunicando. Es igual con Dios. Y sí, y Dios es así, tenemos que hablar como si fuera nuestro Padre, hablarle de nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, todo. No decirle cosas repetitivas, sino tenemos que platicar, tener una relación. Papá, necesito esto, ayúdame, que dame sabiduría para hacer esto. Sí, todo eso tenemos que hacer para que Él, porque si hablamos repetidamente, no nos va a decir, porque ahora si me dice lo mismo, pues no puede actuar. Entonces tenemos que sacar todo nosotros y desahogarnos a Él, orando y hablando con Él. Así es, igual nuestros anhelos, ponerlos delante de Él, ¿verdad? En la oración. La siguiente es la lectura. Nosotros nos comunicamos a Él por medio de la oración, pero Él ¿cómo nos contesta? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la lectura, ¿verdad? De la Biblia. Vamos a ver en 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Amén. Para enseñar. La palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Qué nos va a enseñar? Pues nos va a enseñar los deseos y los planes de Dios, ¿verdad? Y cómo debemos comportarnos. Luego dice cómo para redarguir. ¿Quién es el que nos redarguye? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es redarguir? Es mostrarnos las cosas que a Dios no le agradan. Cuando estamos haciendo mal, el Espíritu Santo nos incomoda, ¿verdad? Para que sepamos nosotros que no estamos por el buen camino. También nos enseña. ¿Qué nos enseña? Nos corrige, dice también, nos corrige cuando nos equivocamos. En la palabra de Dios podemos encontrar cuando nosotros nos equivocamos en el camino. Como por ejemplo, si yo estoy con alguien hablando y de repente se me sale una mentira, ¿verdad? Por X razón digo una mentira. El Espíritu Santo enseguida me va a redarguir. ¿Pero por qué? Porque yo ya leí la palabra y yo ya vi ahí que a Dios no le agrada a las personas que mienten. Entonces el Espíritu Santo ahí me va a incomodar y me va a decir, ¿sabes qué? Eso no está bien. Tú ya sabes que eso estás haciendo mal. Y es como el Espíritu Santo nos va guiando. ¿Pero por qué? Porque nosotros ya leímos la palabra y sabemos que eso está mal. Lo contrario a alguien que nunca la ha leído, ¿verdad? Nunca la ha leído y que tampoco ha recibido buenos consejos, porque normalmente pues esas cosas nos las enseñan desde niños, pero no todos tienen ese privilegio de ser educados y guiados desde niños. Entonces, cuando tú no has conocido la palabra, pues no sabes cuáles son las leyes de Dios que nos rigen. Lo mismo, por ejemplo, que estamos en este país hermoso, ¿verdad? Que tiene leyes muy específicas, pero si no las conocemos es muy fácil quebrantarlas, porque no las conocemos. Como cruzarnos donde no tenemos que cruzarnos, cruzar un semáforo cuando no tenemos que cruzarlo, caminar por lugares donde no puedes caminar. Todas esas cosas a veces son reglas o partes de las leyes que, y si no las conocemos, vamos a quebrantarlas fácilmente. Lo mismo con Dios. Si no conocemos sus leyes, sus estatutos que están escritos en la palabra de Dios, vamos a quebrantarlos, ¿verdad? Sí, Dios es un Dios de orden. Él nos da esa obediencia y es que es lo más difícil obedecer, pero con la palabra de Dios y con la fe que tenemos se va a lograr, ¿sí? Es para obedecer a Dios, que es lo más importante. Así es, y la palabra nos dice que también nos instruye, ¿verdad? Sirve para instruirnos. ¿Qué significa instruir? Es proporcionar conocimientos o experiencias para darle una determinada formación a alguien, ¿verdad? ¿Y qué más que la palabra de Dios? Ahí podemos ver todo el conocimiento, tanto científico como experiencias, ejemplos de personas que vivieron, ¿verdad? A lo largo del tiempo y que fueron escritas ahí porque eran útiles para nosotros hoy en día, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es instruir. Dice que la palabra de Dios nos instruye. ¿Y qué es meditar sobre la palabra de Dios? ¿Verdad? La meditación también es otra de las 3 características importantes para lograr el éxito. Vamos a ver la meditación en Salmos 119, del 15 al 16. Dice la palabra de Dios: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no olvidaré de tus palabras. Amén. Amén. Meditar. Dice que en tu palabra meditaré, dice el salmista, ¿verdad? Meditar es pensar y considerar un asunto o algún punto o conocimiento con atención y detenimiento para entenderlo y formarse una opinión sobre ella para que podamos tomar decisiones. Entonces aquí nos está diciendo que tenemos que meditar sobre la palabra de Dios. Tenemos que dedicarle un tiempo determinado, ¿verdad? Para analizar cada palabra, cada cosa, cada situación que estamos leyendo. Y en base a eso nos va a dar otras expectativas a nuestra vida para poder tomar decisiones. Son las 3 claves que podemos seguir para obtener el éxito en todo. Entonces, si estamos poniendo nosotros los sueños, las metas en manos de Dios realmente, pues tenemos que hacerlo por medio de estos pasos, ¿verdad? Para saber si estamos dentro del propósito de Dios. Ahora, también hay consecuencias de no vivir la voluntad de Dios. Cuando nuestros planes se salen de la voluntad de Dios, tienen consecuencias. Son las malas decisiones que tomamos, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo en 1 de Samuel 15. 15, 19, ¿no? Ajá. Dice la palabra: porque, pues, no has oído la voz de Jehová,
sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. También vamos a ir al 22, de 19, 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la grosura de los carneros. Y el 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. No sé si ustedes han escuchado hablar del rey Saúl, ¿verdad? Fue el primer rey de Israel. Era un rey que realmente no estaba preparado para ser rey, para fungir como rey. Sin embargo, fue puesto como rey por Samuel, ¿verdad? El profeta lo ungió como rey. Y este rey era un rey muy fuerte, una persona muy fuerte. Y en estos versículos nos está hablando acerca de que él fue enviado, ¿verdad? Por Dios, lo mandó a que fuera a destruir a los amalecitas. Era un pueblo muy sanguinario también. Y le dijo: ve y destruye todo, quema todo, no dejes a nadie con vida, ni animales, ni nada, no tomes nada de ellos. Dice, destruye todo. Sin embargo, ¿qué hizo Saúl? Él fue, peleó, ¿cierto? Destruyó casi todo, pero ese casi significa que no lo destruyó todo. Le perdonó la vida al rey, tomó de los animales, ¿verdad? Lo mejor. Él pensando en que lo iba a sacrificar a Dios, ¿verdad? Tomaron el botín, o sea, los tesoros de ahí. Sí. Y son cosas que Dios no le había mandado. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Desobedeciendo a Dios. Y la desobediencia a Dios es un pecado muy grave, muy grave. Cuando nosotros desobedecemos a Dios y no aceptamos su palabra y sus mandatos, estamos rechazándolo. ¿Y qué pasa cuando rechazamos a Dios? Esto es grave también. Dice que Dios también nos rechazará algún día si nosotros no lo aceptamos, ¿verdad? Vamos a verlo en Mateo 10, 32 y 33. Dice la palabra: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén, ¿verdad? Dice que el que confiese a Dios, Dios también, Jesús nos confesará delante del Padre. Entonces, cuando nosotros rechazamos a Dios, que no obedecemos, lo estamos rechazando, lo estamos negando, ¿verdad? Porque no estamos haciendo su voluntad. Entonces dice que Él también algún día, cuando estemos enfrente, ¿verdad?, del Padre y de Él, nos va a negar. Él va a decir que nunca nos conoció. Nos va a decir: nunca te he conocido, hacedor de maldad, así como dice la palabra, ¿verdad? Sí. Nos va a negar delante del Padre. Ahora, Saúl también dice que agarró los mejores animales para el sacrificio, como holocausto a Dios, pero Dios no quiere eso. Dios, el mejor sacrificio que podemos hacer para Él y que le agrade es nuestra obediencia, el sacrificar nuestro yo para agradarle a Él, ¿verdad? Ese es el mejor sacrificio. Y eso no quiere decir que nos salimos de nuestra libertad o que nos está coartando nuestra libertad. Quiere decir que Él quiere que lo hagamos por nosotros, porque nosotros lo elegimos, porque nosotros lo decidimos, ¿verdad? Nosotros tenemos que decidir el servirle a Dios y el obedecer a Dios. Es muy importante, porque el rechazarlo trae consecuencias muy graves para nosotros. Él prefiere la obediencia que los holocaustos o que los sacrificios, ¿verdad? Antes, ¿cómo éramos antes? Que caminábamos grandes tramos hasta de rodillas, ¿verdad? Sacrificándonos para pedirle algo a Dios, para agradarle a Dios. Pero eso a Dios no le agrada. A Dios le agrada la obediencia. Dios no quiere que nos martiricemos, que suframos. Él no quiere eso. Él quiere obediencia. Y en base a la obediencia es que nosotros vamos a obtener bendiciones, ¿verdad? Ahora también la voluntad de Dios es la salvación. Y vamos a verlo en 2 de Pedro 3:9. Dice la palabra así: el Señor no tarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Hermosa palabra, ¿verdad? Donde nos está diciendo que este tiempo que estamos viviendo, que son, como hemos dicho y muchos lo han dicho, son tiempos extras ya estamos en la recta final. Muchos se han decepcionado cuando en otros tiempos atrás han escuchado que algunas personas han proclamado fechas para que Cristo, diciendo que Cristo viene, ¿verdad? Han proclamado la venida del Señor con fechas y han sido mentiras, ¿cierto? Porque la palabra dice que nadie conoce el día ni la hora. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios no ha dado a conocer el día ni la hora? Porque lo que Dios dice se cumple, ¿verdad? Entonces Dios no nos ha dicho un día ni una hora porque Él está esperando, nos está dando un tiempo de gracia, que es este que estamos viviendo, donde Dios nos está, ay, discúlpenme, está esperando aquí, estamos en tiempo extra. Él está esperando a que mucha gente llegue a sus pies, porque Jesucristo es el abogado y Él está ahorita. Dios, espera tantito, van a llegar más personas. Espérate, no hagas ahorita todavía lo que quieras hacer para la tierra, para el mundo. Jesucristo está abogando, entonces Él nos manda a nosotros somos unos siervos inútiles que le servimos a Dios, y es lo que nos dice a nosotros, que a ustedes vengan a Él para que no se queden aquí y para que no vuelvan por segunda vez cuando estemos ahí arriba. ¿Sí? Así es. Entonces, ese tiempo de gracia nos está dando Dios para que su evangelio llegue, para que proclamemos el evangelio, que es lo que estamos haciendo, proclamar las buenas noticias. El evangelio se resume en el versículo de Juan 3:16, todos no lo sabemos, ¿verdad? En ese versículo se resumen, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Ahí se resume el evangelio. Por ejemplo, Dios nos dice, ¿qué nos dice Dios? Que nos ama. En ese versículo Él nos está diciendo que Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo. ¿Pero para qué dio a su Hijo? Dios dio a su Hijo para que pagara por nosotros, por ti, por mí, por todo aquel que tú conoces, por cada ser humano. ¿Por qué dice que va a pagar? Pues porque nosotros somos pecadores, estamos muertos para Dios, ¿sí? Es como aquel padre muchas veces que actúa con dolor en su corazón o con coraje y le dice a tu hijo, para mí estás muerto, a su hijo, ¿verdad? Para mí estás muerto, cuando comete una equivocación, un error muy grave, ¿verdad? Que no le agrada a su padre. Muchas veces lo hemos visto que dicen, no, pues para mí estás muerto, ¿verdad? Para Dios estábamos muertos, porque el pecado es muerte, es separación de Dios, estábamos separados de Él. Entonces, ¿de qué manera Dios nos iba a traer a sí mismo? Por medio de su Hijo, por la muerte de su Hijo, que Él dio a su único Hijo para que muriera por nosotros, o sea, por nuestros pecados. Él pagó todas nuestras faltas. En vez de nosotros ir a la cárcel, Él fue a la cárcel. En vez de que nosotros fuéramos golpeados y azotados por lo que hacemos, Él fue azotado y golpeado. En vez de que la enfermedad viniera a nosotros, Jesucristo llevó las enfermedades en sus llagas, ¿verdad? Y eso lo dice en la palabra. Entonces Dios dio a su Hijo para que pagara por nuestros pecados, para que tú sepas que solo hay un camino, y ese es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y para que tengas vida eterna en Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él al resucitar venció la muerte. Así es, Él venció la muerte cuando resucitó. Entonces, Él dio a su Hijo, y ahí ese es el evangelio, eso es lo que Dios quiere que tú sepas, que Dios te ama tanto y de tal manera que ha dado lo más preciado. ¿Por qué? Porque para cualquier padre lo más preciado es un hijo, ¿verdad? Amén. Es lo que más nos duele, nuestros hijos. Si los vemos enfermos, sufrimos. Si los vemos sufriendo, a ellos sufrimos. Cualquier cosa que les pase, nosotros como padres sufrimos. Entonces Dios sufrió eso con su Hijo, viéndolo morir, viendo que lo golpeábamos, que lo sacrificábamos, que clavábamos sus manos, sus pies en la cruz. Él lo miró y lo vivió esa muerte terrible de su Hijo. Pero Él sabía que tenía un propósito muy grande. Tanto el Padre como el Hijo sabía que tenía un propósito su muerte. De la misma manera, si la muerte nos llega, es difícil como seres humanos, pero Dios nos va a dar la fuerza y la sabiduría, el entendimiento para saber por qué pasa tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, Dios nos está dando ese tiempo de gracia para que proclamemos el evangelio de la paz. Ese evangelio que trajo Jesucristo a la tierra cuando vino en carne, ¿verdad? Y
dice que Él nos da la salvación por medio de eso. Debemos estar preparados para la venida de Cristo. ¿Qué significa esto? Que nuestros planes, ¿verdad?, que pongamos en manos de Dios y que tienen que estar dentro de la voluntad y los planes de Dios sean realizables y que los llevemos a cabo. Uno de ellos, los planes que tenemos espiritualmente, tienen que ser los primeros. Y yo creo que uno de los planes tiene que ser esa comunión con Dios, tener más tiempo con Dios, más comunión con Dios, más pláticas con Dios, pasar más tiempo con Él y después también con nuestra familia. Ese es el plan de Dios para estos días. ¿Por qué nos recluye en las casas? ¿Por qué ya no nos deja salir a la calle? ¿Por qué nos dice, así como a Moisés les dijo, guárdense en su casa tanto tiempo, ¿verdad? Guárdense en su casa. ¿Por qué? Porque Dios nos está protegiendo y Dios quiere que nosotros demos frutos en nuestra familia y demos frutos con Él. ¿Cuáles son los frutos? Pues esa comunión, esa comunicación con Él, ese relación, servicio a nuestra familia y a Él, ¿verdad? A las personas que están cerca de nosotros. Dios quiere que nosotros demos frutos de amor, frutos de servicio, frutos de esperanza, frutos de paciencia, ¿verdad? Esos son los frutos que Dios quiere que den. Y como el emblema del año, de este año, ¿verdad?, es fruto abundante. Que yo en el momento, como les dije alguna vez, yo no lo entendía, yo ahora lo estoy entendiendo. Que tenemos que dar esos frutos en donde quiera que nos paremos. Amén. Entonces es importante que pongamos todos nuestros planes, pero sobre todo nuestros planes espirituales en manos de Dios. Ahorita podemos vernos que en realidad los planes materiales no son tan importantes. No son tan importantes como muchos dicen, tenemos el montón de ropa y ¿de qué nos sirve? De nada, porque no podemos usarla, no hay dónde usarla, no hay tiempo para ponérsela, ¿verdad? Quizá tenemos boletos para ir a Disney o boletos para viajar y no podemos usarlos porque no podemos salir. Entonces realmente los planes materiales no sirven. Ahorita no sirven, no es tiempo para hacer planes materiales, es tiempo de planificar tu vida espiritual. Así es. ¿Sí? Hay que planificar la vida espiritual. La voluntad de Dios es la redención del mundo. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo en Gálatas 1:4. 4 y 5. Dice la palabra, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dice que Jesucristo se dio a sí mismo, ¿verdad? Él se dio. ¿Qué significa y qué nos está enseñando con esto? Que en realidad Él no le importó su yo, no le importó quién era Él. Él se dio para darnos a nosotros vida. Murió Él para darnos vida a nosotros. Nos redimió. ¿Qué significa redimir? Es pagar por obtener la libertad de un esclavo o de un cautivo. ¿Quiénes eran los esclavos? ¿Quiénes estaban cautivos? Nosotros éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y estábamos cautivos en el pecado. Entonces Jesucristo nos libertó. Sí, nos compró con su sangre. Entonces, si tú aceptas a Jesucristo, ya eres propiedad de Jesús, que es lo más importante, que es lo que quiere Él, que seamos propiedad de Él para que nos proteja de todo lo malo que hay en el mundo y más que espiritualmente. Así es. Y el haber sido rescatados de este mundo tan perverso, dice, no significa que hemos sido sacados fuera del mundo. No hemos sido sacados fuera. Estamos viviendo en la carne, estamos viviendo en este mundo con todas las tentaciones que hay para todos por igual, pero sin embargo tenemos una gran ventaja, que contamos con la presencia del Espíritu Santo, que como vimos es el que nos redarguye y es el que nos va a guiar en justicia, y contamos con la ayuda de Dios, que Él es el que nos fortalece, y tenemos todas las promesas que hay en la palabra de Dios, que son muchas, y dice que si nosotros pedimos conforme a esas promesas, se nos será dado, ¿verdad? Se nos será dado, pero si lo pedimos con fe y creyendo. Entonces, en conclusión, vamos a ver en Romanos 12:2 que nos dice. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Verdad? Ahí nos dice que la voluntad de Dios es la mejor, es la agradable, perfecta, aunque
de momento quizá nosotros no lo miremos, tal vez no lo veamos, quizá hemos puesto planes en sus manos de verdad, de corazón, y no vemos la respuesta ahorita, pero tengan paciencia, tengamos paciencia. Dios no retarda nada, todo lo hace al tiempo que tiene que ser. Sí, el tiempo y de los Dios tiempos de Dios, exacto, son perfectos. perfectos. Pues vamos a terminar esta palabra esperando que realmente podamos poner los planes en manos de Dios y sean planes alineados con su voluntad, ¿verdad? Vamos a orar por eso, para que Dios nos escuche y podamos tener respuesta a nuestros planes. Amado Sí, Padre Celestial, gracias, en el nombre de Señor, Jesús, hoy te damos Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque Bendice, das a nuestra Señor, mente y a nuestro corazón esta sueños. palabra, Señor, Eso para mis significa, hermanos, Señor, que para mi tenemos familia, esperanza, mis que amigos, tenemos Señor, fe, Señor, en que hay que un futuro te abra su contigo corazón, o aquí en el mundo, dale su el tiempo que nos corazón, dé, Señor, ese Señor. duro, Que esos quítaselo, planes se ponle- alineen, dale su Señor, corazón de con tu corazón, con carne tu viva, mente, Señor, con tus quítale el de piedra, pensamientos. Señor, para que Y entiendan que tu nuestros palabra, planes, Señor, se alineen Que con el ellos propósito que tú lleguen a ti, tienes para Señor, a tus nuestra pies, vida. Señor. Oh Aquí Padre estamos, Celestial, Señor. nos ponemos en Gracias, tus manos, Señor. Padre Bendícelos, bendito. protégelos, Todos Señor. aquellos que no te conocen, Sí, Señor, en que el nombre esta de palabra Jesús, llegue a Señor. sus corazones, Abra que su abra corazón, sendero, su que abra corazón, camino, Señor, hacia su declaramos corazón en y el su nombre de mente, Jesús, para Señor. que esta palabra, Mucha Señor, gente fluya, va a estar a tus para pies, que esta Señor. semilla sea sembrada Porque en tú eres tierra bueno, fértil, Señor. Señor, y florezca Tú y dé eres bueno para frutos, nosotros, Padre. Señor. Que la sangre de Cristo derramada en la Sí, cruz del sí, Calvario, Señor, Señor, lo la cubrimos. puedan ver, puedan sentirla Con tu sangre dentro de tiene sí, poder, corriendo por Señor. sus venas. Esa sangre que Cristo virtió Tiene poder, para Señor. pagar nuestros Sí, pecados, Señor. Señor. Tú Es ya la que nos pagaste por nosotros, redime, es la Señor. que nos limpia de toda maldad, de todo pecado. bendice, Proclamamos, Señor, esa bendecimos, sangre Señor, preciosa sobre tu a toda pueblo, nuestra sobre tu familia, iglesia Señor, y amigos, sobre todo hermanos, aquellos Señor. que no te conocen, Señor, que sean Señor. rescatados de las garras del enemigo, de en las nombre de Jesús tinieblas, lo Señor. creemos, Señor. Aquellos que están en vicios, Señor, aquellos echamos que están fuera. sufriendo, Padre, por Señor. abandono, por soledad, Sí, Señor. Señor. Glorifícate En el nombre ahí de en sus Jesús, corazones, en sus bendice. mentes, si están en las Bendice, prisiones, si Señor. están, Señor, en su casa Bendice, solos, libre, Señor. donde quiera que se encuentren, Señor, el que nombre seas de Jesús tú lo glorificándote, creemos, Señor, ahí en sus vidas, Señor. Bendícelos y Que bendice. sepan que nunca han estado solos, Sí, porque Señor, tú tú estás ahí con ellos, sí, Señor. Tus promesas se cumplen y si Sí, ellos Señor. las creen, si Amén, las creemos, Señor, Señor, tú porque lo harás. somos hijos Señor, tuyos, tu Señor. palabra dice que tú estarás con Todos nosotros hasta el fin del mundo. Que sí, seamos Señor. valientes, que Bendice, tú nos Señor, guardarás esta y palabra, nos Señor. cuidarás, Señor, y que irás con Sí, esas nosotros. promesas que tenemos Creemos en la en Biblia, esas Señor, somos promesas, que ningún herederos, arma Señor, de forjada esas contra promesas, nosotros prosperará, Señor. Sí, Lo Señor. creemos en el nombre de creemos en el Jesús, nombre de que si Jesús, clamamos a ti, Señor, tú nos responderás, escuchas, Señor. Padre. Sí, clama a mí, Gracias yo te por tus responderé. promesas, Señor. Y Hoy, daré muchas Señor, cosas. proclamamos tu palabra y que Sí, esta Señor. palabra, Señor, despierte esa hambre en cada corazón Sí, para que que pueda conozcas, escudriñar, que tenga una Señor, relación al contigo, fondo de Señor. lo que tú quieres para nosotros. Sí, Escrito Señor. está en la Biblia, Señor, Sí, palabra Señor, de Dios. sí, Señor. Gracias, Señor, por ese Bendice, tesoro Señor, maravilloso. esa Biblia, Bendice a cada persona que escuche este mensaje, Señor, porque tu palabra es una espada que llega hasta el fondo, Señor, y penetra lo más profundo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Sí, Señor. Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los bendiga. queremos mucho y que Dios haga su obra en ustedes. Bendiciones. Bendiciones.